Muy bien, bienvenidos a este nuevo video. Continuamos trabajando en la línea de lógica proposicional, tablas de verdad, y en particular para esta explicación trabajaremos alrededor de lo que significa una contingencia, una contradicción y una tautología. Entonces, a continuación les voy a dar a conocer el trabajo a desarrollar con estos tres conceptos fundamentales en la lógica. El primero es tautología. Entonces, en tautología entendemos este concepto en la lógica proposicional como una fórmula bien formada o una expresión dentro de la lógica de proposiciones que toma cualquier valor de verdad en todas sus posibilidades como verdadero, ¿sí? Un ejemplo particular de tautología, se conocen las leyes de De Morgan, en honor a un matemático inglés nacido en la India. Hay dos en particular que en el lenguaje de nosotros se conocen como la negación de la conjunción, es la disyunción de las negaciones, y la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. Posterior a esta explicación podrían hacer este ejercicio y comprobar que efectivamente nos lleva a una tautología. Vamos a tomar como ejemplo para, a partir de la tabla de verdad, darnos cuenta que todas las posibilidades al final nos da verdaderos con la regla de inferencia que conocemos con el nombre de modus tollendo tollens, ¿sí? Quedadas dos proposiciones P y Q, ¿sí? Con sentido, bueno, ya todo lo que conocemos. Si P implica Q, también es tautológicamente equivalente a decir no Q implica no P, ¿sí? O es también conocida como la regla de la contraposición. Entonces, en primera medida, vamos a desarrollar la tabla de verdad de esta proposición compuesta, de esta regla de inferencia, y posteriormente, pues vamos a ver un ejemplo muy rápido en contexto. Entonces, como ya conocemos las tablas de verdad, para dos proposiciones tenemos dos a la dos posibilidades, en este caso cuatro filas que vamos a desarrollar para la proposición P. Entonces las primeras dos verdaderas, las siguientes dos falsas. Vemos todo en el mismo formato, incluso creo que en el mismo tamaño también es conveniente. Continuamos, entonces dos verdaderas, dos falsas, y para Q vamos a alternar verdadera, falsa, verdadera, falsa. Hacemos primero la implicación, recordemos que solamente es falsa cuando la premisa es verdadera y la conclusión falsa, los otros valores son verdaderos, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Estamos con la misma técnica y con el mismo orden para deducir en nuestra tabla desde las proposiciones más pequeñas a las más grandes. ¿Listo? Entonces, esta implicación ya se encuentra desarrollada. Para desarrollar la otra necesitamos primero negar las proposiciones. Entonces vamos a negar Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Negamos P, perdón, falso, falso, verdadero, verdadero. Y ya con estas dos, bueno, fue estratégicamente ubicada la columna, primero para negar Q, después P, para que sea más visible la implicación con premisa negación de Q y conclusión negación de P. Entonces, al desarrollarla tenemos que falso, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Con base en estas dos columnas desarrollamos la implicación.
y ya con la implicación de las proposiciones iniciales y la implicación de esta negación con premisa negación de Q y conclusión negación de P, vamos a desarrollar este bicondicional y nos vamos a dar cuenta de un ejemplo de tautología. Entonces, para una bicondicional, para una equivalencia, es suficiente con que las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad para ser verdaderas. Entonces, si nos damos cuenta por fila, verdadero, verdadero, nos lleva a verdadero, falso, falso, también nos lleva a verdadero, 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 en la siguiente fila, verdadero, sí, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, también verdadero. Aquí tenemos un ejemplo de una fórmula bien formada que con todos los valores al final da verdadero y es un ejemplo particular de una tautología conocida. Como les dije, la idea es mostrarles rápidamente un ejemplo de nuestro lenguaje en donde aplicamos esta lógica con una implicación. Si es araña, entonces es insecto. La contraposición es idéntica, es equivalente, tautológicamente equivalente. Entonces estamos negando la que era conclusión, ahora es premisa. Si no es insecto y con la negación de la que era premisa, como ya la conclusión, entonces no puede ser araña. Claro, son dos expresiones que tienen sentido en su identidad. Si es araña, entonces es insecto, tiene su identidad. Si no es insecto, entonces no puede ser araña. Bien, entonces para tautologías. Continuamos. Ahora vamos con las contradicciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contradicción en la lógica proposicional, dos proposiciones no son compatibles, ¿sí? No hay compatibilidad entre dos propuestas, ¿sí? Eso refiere a una contradicción. Y para cualquiera de sus valores, al final de la tabla de verdad, resulta falsa. Esta es totalmente falsa. Un ejemplo muy sencillo de la contradicción es, solamente vamos a utilizar de referencia una proposición P, bien, donde la conjunción de ella con su negación nos va a llevar a una contradicción. Y también pues vamos a ver un ejemplo que corresponde a una contradicción. Entonces recordemos, si es una sola proposición, las dos posibilidades, tanto verdadero como falso, y de una vez vamos a negarla en esta columna, ¿sí? De una vez, de una, ¿sí? Porque vamos a hacer la conjunción de la proposición y de la negación. Entonces, negación de esta fila, negación de P, sería falsa, y la negación para esta falsedad es verdadera, ¿listo? Seguimos manejando exactamente lo mismo. Si vamos a hacer la conjunción, aquí la estoy señalando, recordemos que la conjunción solamente es verdadera si las dos proposiciones dadas son verdaderas. Entonces, tenemos verdad y falsedad, es falsedad, y falsedad verdadero nos da también falsedad. Este ejemplo es el de una contradicción, todos los valores de verdad son falsos. Y un ejemplo particular es el gato es blanco y al mismo tiempo digo, y el gato no es blanco, que uno pues en el lenguaje puede evidentemente notar que es una contradicción, ¿sí? No tiene sentido, uno dice en la lógica no es coherente hablar que tengan las dos propiedades, esa afirmación y de una vez la negación. El gato es blanco y el gato no es blanco. Un ejemplo muy sencillo. Hay muchas más contradicciones con unas proposiciones compuestas dadas dos o tres simples iniciales.
pero por ahora con esta que creo que es un ejemplo muy claro de lo que se va a trabajar. Y para cerrar, la contingencia, vamos a hablar de algo que puede ser y no puede ser. Esto ya está más aplicado a lo que refiere a proposiciones que están en la probabilidad, que están en la incertidumbre y una propuesta de estas proposiciones es contingente con al menos una posibilidad verdadera y la otra falsa, ¿sí? Si ya hay una falsa, las demás pueden ser verdaderas, eso ya corresponde a una contingencia. Entonces vamos a ver un ejemplo de una contingencia, dadas dos proposiciones simples P y Q. Vamos a desarrollar P o Q me implica P y Q. ¿Qué ocurre? Entonces, bueno, vamos con P, las dos proposiciones iniciales verdaderas, las dos siguientes falsas. Para Q, entonces alternamos verdadera, falsa, verdadera, falsa, y desarrollamos la disyunción. Bien, recordemos, disyunción es falsa solamente cuando ambas son falsas, de resto son verdaderas. Entonces la última es la única falsa. Y para la conjunción solamente es verdadera con las dos proposiciones verdaderas. De resto es falsedad. Bien. Y ahora, ya la conjunción, perdón, la disyunción y la conjunción, entonces ya podemos desarrollar esta implicación, donde la disyunción es la premisa y la conjunción es la conclusión de esta proposición. Bien. Recordemos entonces, igual la implicación tiene solamente el valor falso cuando la premisa es verdadera y la conclusión falsa. Entonces, en este caso, primera fila, verdadera, segunda, falsa, tercera, falsa y última, verdadera. Bien. Entonces, tenemos ya aquí efectivamente al menos un valor falso, un valor verdadero, y esto es lo que llamamos en la lógica proposicional una contingencia. Y bueno, rápidamente un ejemplo del contexto del colegio, ¿sí? Que está en las posibilidades, ¿sí? Que se compone pues de dos simples, de dos proposiciones simples y que cae en esa concepción de la contingencia, ¿sí? De que es algo posible. ¿Qué es posible? Que, por ejemplo, tú vayas al colegio en bicicleta y en el camino se te pinche una rueda, ¿sí? Eso es una posibilidad que se da, pero entonces puedes llegar al colegio y tampoco se puede pinchar la rueda, ¿sí? Estos son los ejemplos de contingencia que eh, en el lenguaje natural, en nuestro lenguaje cotidiano, pues dan una mejor comprensión del concepto. Bien, chicos, espero les haya servido y a todos aquellos que vean este video para comprender estos tres conceptos claves de la lógica proposicional. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.